¿La ven grande? No, ¿verdad? No. No, todavía no. Ahora sí. Ajá, ok. Ajá, ahora sí. Nosotros somos el grupo 4 y vamos a hablar sobre estadísticas e información. Funciones estadísticas de Excel. Estas permiten poder calcular todas las operaciones matemáticas que se encuentran relacionadas con el análisis de datos almacenados en una hoja de cálculo. Esto nos ayuda a obtener el número de entrada de datos o el valor promedio de los mismos. Nosotros vamos a explicarle una de las funciones más básicas y las que usamos más en nuestra vida cotidiana. La moda se utiliza para analizar el rango de datos y devolver el valor más frecuente. Es el dato que más se repite en una secuencia. Entonces, en este caso, utilizamos este ejemplo de las notas. Y eliges el rango que vas a utilizar y utilizas tu fórmula de Excel. En este caso es igual, moda, el rango que vas a utilizar y Excel automáticamente te la calcula. En este caso, la moda es 30. La mediana es el número que se encuentra en medio de un conjunto de números, es decir, la mitad de los números es mayor que la mediana y la otra es la menor. Volvemos a utilizar el mismo ejemplo de las notas, igual que la fórmula anterior, Excel automáticamente la coloca. Pones igual, mediana, el rango que vas a utilizar y Enter. En este caso nuestra mediana es 53,5. La frecuencia se utiliza para calcular la frecuencia con la que se producen los valores dentro de un rango específico de datos. En este caso tenemos datos de los participantes y el número de participantes. Aquí tenemos que elegir, colocamos nuestra fórmula, pero como estamos utilizando dos cuadritos separados, tenemos que utilizar corchetes y paréntesis. En este caso, abrimos el corchete con la frecuencia y unimos el primer cuadro de datos de los participantes con el número de participantes. Y esto nos dará la frecuencia de cada columna. Contar sí. Este muestra el número de datos de cantidad que cumplen con una condición específica. En este caso vamos a saber, nuestra condición en este caso va a ser si los alumnos aprobaron o no aprobaron. Entonces lo que haces es hacer dos fórmulas. Una para saber la condición de colocar aprobado y otra con el mismo rango, pero con la condición de no aprobado. Y utilizas y pones cuál es la cantidad de puntos que debe tener la persona para poder aprobar. Y Excel te lo calcula automáticamente, que en este caso fueron 5 aprobados y 5 no aprobados. El pronóstico es la función que permite calcular el valor futuro de un dato basándose en datos existentes. En este caso, vamos a poner que X es un dato conocido y Y es el otro dato que ya conocemos, o sea, los datos que ya tenemos acumulados. Lo que vamos ahorita a sacar es una sola celda, que en este caso sería el pronóstico del año 2020. Entonces lo que haces es colocar tu fórmula de igual pronóstico, abres paréntesis, colocas todos los datos que tienes anteriormente y Excel calcula automáticamente. En este caso es 1648 la respuesta. Ok, yo les estaré hablando acerca de las funciones de información de Excel. Estas son de gran ayuda para conocer los datos almacenados en las celdas de la hoja de cálculo y de este modo es posible verificar los datos numéricos y de texto. También se utilizan para generar información de manera automática o localizar datos dentro de las hojas de Excel. Esto nos va a ahorrar tiempo a la hora de realizar trabajo. Uno de ellos es texto. Esto se utiliza mediante la función texto y se agrupa un rango y va a saber si ese rango tiene texto o no tiene texto. Cuando dice falso es que es numérico y cuando dice verdadero es que tiene texto la celda. Por otro lado es número, verifica si el valor especificado es número, es el contrario al otro. Cuando se ven números en la celda va a decir verdadero y cuando tiene texto pues va a decir falso. Por otro lado está el par e impar, que cuando son números pares va a decir verdadero y cuando son números impares va a decir falso o verdadero, depende de la fórmula que se use. Por ejemplo, si se usa par,
pues va a decir verdadero en par y falso en impar. Y cuando se use el impar, va a decir verdadero para los impares y falso para los pares. El es error verifica si el valor de una celda tiene pues un error o no. En este caso, se utiliza, por ejemplo, cuando hay una división mal hecha o cuando una fórmula está mal, en ese sentido. Y por último, está el otro, es el que está vacío, que en ese se utiliza la función es blanco. En esta se comprueba si una celda está vacía o no, cuando no se da ni espacio, ni tiene texto, ni números, ni nada, sino que la celda está completamente vacía. Listo. Bien, ok, coño, menos Sí, mal, sí. no